Hola, les estamos dando la bienvenida a un nuevo video de este curso de análisis vectorial y hoy pues vamos a estudiar un concepto importante y bien interesante precisamente del análisis vectorial, que es el concepto de curvatura de una curva. Este concepto de curvatura, como bien les adelantaba, no es solo un concepto interesante, sino también que es un concepto importante, porque pues derivado de él hay un conjunto de aplicaciones, tanto la física como la ingeniería, que no son nada despreciables. Imagínense que usted quiere, por ejemplo, si usted es ingeniero, usted quiere diseñar una carretera y quiere evitar que esa carretera tenga curvas que sean demasiado angostas, porque se sabe que esas curvas que son angostas pues pueden ser un problema para los autos que circulen en la carretera. Mientras menos curvas angostas o mientras curvas suaves sean las únicas que aparecen en la carretera, pues más posibilidad hay de disminuir la probabilidad de accidentes de tránsito. Así que usted como ingeniero debe tener una herramienta que le permita pues diseñar la carretera de manera que la curvatura de esa carretera en cada punto sea la mínima posible. De ahí que usted va a necesitar pues saber calcular la curvatura de una curva. Eso es precisamente lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a estar definiendo una magnitud que me describe cuánto la curva se voltea o se dobla en un punto determinado y entonces en función de eso pues tener una idea de cuán curva, valga la redundancia, es la curva en un punto determinado. Claro, nosotros sabemos que una curva es descrita en el espacio dando un radio vector, dando un radio vector en términos de un parámetro t. También sabemos que una misma curva puede ser descrita por infinito número de parametrizaciones. Así que lo ideal sería que la definición de curvatura de nuestra curva pues fuera independiente de la parametrización. ¿Por qué? Porque si tenemos una definición de curvatura que depende de la parametrización, entonces esa definición va a cambiar cada vez que yo escoja una parametrización distinta para la curva y eso no sería de mucha utilidad. Uno de los parámetros que conceptualmente son es el más adecuado para poder describir la curvatura es precisamente la longitud de arco de la curva. Recordemos que la longitud de arco de una curva es sencillamente la longitud de la curva. De manera que si yo puedo definir la longitud de una porción determinada de la curva y yo puedo ver cuánto se dobla o cuánto se tuerce la curva por unidad de longitud, pues eso sería ideal para poder definir la curvatura. Este sería un parámetro universal respecto al cual yo pudiese medir precisamente la curvatura. ¿Por qué conceptualmente es sencillo? Miren, si yo tengo, pensando en el mismo ejemplo de la carretera, vamos a suponer que yo tengo una carretera que va a partir de un punto A y va a llegar hasta un punto B. ¿Ya? Si la distancia, si la distancia entre A y B es, por ejemplo, de una milla, vamos a suponer que tengo una milla entre A y B, y yo me veo forzado a que en A la carretera vaya en este sentido y en B la carretera vaya en este sentido, entonces evidentemente en algún lugar de esta zona aquí la carretera debe doblar, debe haber una curva, al menos una curva. Si esta distancia es de una milla, pues yo puedo suavizar, ya, yo puedo suavizar esa curva con bastante precisión. O sea, yo puedo hacer la curva lo más suave posible, ya, entre esos dos puntos. ¿Por qué? Porque tengo una distancia bastante grande entre los puntos donde la curva debe comenzar a doblar, ya, que sería un punto intermedio entre este punto aquí y este punto aquí. En cambio, si yo tengo que hacer una carretera entre un punto A y un punto B, pero ahora el punto A y el B están a una distancia, no sé, vamos a suponer única y exclusivamente de 20 metros, ¿ya? Y aquí tengo que forzosamente mi carretera tiene que tener esta dirección y aquí en B la carretera tiene que tener esta dirección. Entonces, evidentemente, ya la posibilidad de escoger una curva que sea lo suficientemente suave aquí es más complicado, porque aquí yo tengo prácticamente que doblar inmediatamente. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo en este caso, ¿ya? Fíjense cómo en este caso la curvatura aquí es
bien angosta, o sea, es una curva ahí peligrosa. Sin embargo, miren como en este caso, pues la curvatura es más suave. ¿Ya? Entonces, evidentemente, ¿qué nos está diciendo este ejemplo? Que la curvatura de una curva depende de su longitud. Si yo mido, si yo mido de alguna forma la curvatura por unidad de longitud, entonces evidentemente curvas que sean mucho más grandes, curvas que tengan una longitud mucho más grande, ya, pues yo voy a poder tener eventualmente una curvatura distinta a la curvatura que tienen curvas que sean más pequeñitas. Fíjense, aquí el doblez tuvo que ser de 90 grados. Aquí también el doblez tuvo que ser a nivel global de 90 grados. O sea que mi curva dobló 90 grados, mi carretera. Sin embargo, la curvatura, o sea, la forma, el del doblez, depende de la longitud de la carretera. Así que yo puedo tener el mismo doblez de 90 grados para ambas curvas, que es el mismo, pero sin embargo el grado de doblez o de curvatura por unidad de longitud evidentemente es mucho mayor aquí que acá. ¿Ya? Por eso es que les digo que escoger como parámetro para medir la curvatura de una curva, la unidad de longitud de la curva, la longitud de arco de la curva, es un parámetro que conceptualmente es bien adecuado. ¿Ya? Y ya que estamos definitivamente atados a el hecho de que las curvas las describimos paramétricamente, pues mejor usar un parámetro que nos sirva de manera universal para definir el grado en que una curva se dobla, ¿ya? O lo que es la curvatura de esa curva. Entonces, como vamos a definir la curvatura en términos de la longitud de arco de una curva, entonces vamos a introducir una expresión que nos va a permitir calcular precisamente esa longitud de arco en cada punto de la curva. En un video anterior nosotros habíamos visto que si yo tenía una curva C, ya que tenía cierta orientación en el espacio, y esa curva estaba definida en términos de un parámetro t, que en el punto inicial de la curva tenía un valor a y en el punto final de la curva tenía un valor b, o sea que C era una curva definida por cierto vector R en t, ya, de la forma f en t, g en t, h en t, y este parámetro t estaba definido entre dos valores a y b. Nosotros habíamos definido la longitud de esa curva como una integral desde a hasta b de quién, de la raíz de f en t al cuadrado más g en t prima al cuadrado más h prima en t al cuadrado de t. Esto era la longitud de toda mi curva C. Bueno, miren, si yo quiero la longitud de una porción nada más de la curva C, vamos a suponer que yo quiero la longitud de esta porción nada más. ¿Ya? Esta porción tiene como punto inicial A, como punto final, vamos a ponerle un punto D, que depende de T. ¿Ya? El punto D obviamente va a estar determinado por el valor que tenga T en ese punto. Entonces yo puedo definir la longitud de arco de ese trocito de curva usando precisamente esta expresión de aquí. Lo único que no tengo que integrar hasta el valor b del parámetro t, sino tengo que integrar hasta el valor t que me llegue al punto d de la curva. Ya, así que una buena forma sería decir que bueno, la longitud de ese arco, ya desde A hasta el valor de t que me determine el punto B, obviamente va a depender del valor del parámetro t, va a ser una integral desde A hasta t de esta misma función que tengo aquí adentro. Lo único que ahora tengo que ponerle en términos de otra variable. Sería, por ejemplo, f' en u al cuadrado más g' en u al cuadrado más h' en u al cuadrado, todo eso por du. O sea, lo único que he hecho es, fíjense, renombrar el parámetro t como u, ya, para no confundir en la integración este parámetro con este de acá. Y entonces integrar desde el inicio de la curva hasta el valor de t que me determine este punto d de la curva, que es hasta donde yo quiero integrar. Eso hace que para cada punto de la curva obviamente yo tenga valores de s distintos
Y ese valor de S va a depender del punto de la curva. Y como depende del punto, evidentemente va a depender del valor del parámetro t que me fije ese punto. Por eso es que mantuve como límite superior de la integral precisamente el parámetro t que me determine el punto de la curva hasta el cual yo quiero calcular la longitud de arco, y entonces cambié sencillamente aquí la notación. Ya, y escogí un parámetro cualquiera, renombré esa integral, ese integrando, para yo poder entonces usar el parámetro t para describir mejor la longitud de arco. ¿Ya? Fíjense que aquí esta magnitud sigue siendo la norma de la derivada del vector r en t. Ya, fíjense que es la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de los cuadrados de las derivadas de f, g y h, que son precisamente las componentes del vector r. Por tanto, esto es sencillamente la norma o el módulo del vector r' en t. Ya, así que yo puedo escribir que S en t es nada más y nada menos que la integral desde a hasta t de ¿quién? De la norma de r' en t. O en este caso r' en u, porque lo renombramos, ¿no? R' en u de u. Ya, y podemos quedarnos con esta definición de longitud de arco. Ya, esta función, repito, esta función de acá es una función de t y vamos a llamarle función longitud de arco de la curva C. ¿Por qué función? Porque depende del valor del parámetro que me fija el punto hasta el cual yo estoy integrando para hallar la longitud de ese tramo de la curva desde el inicio de la curva, caracterizado por el valor a del parámetro hasta el punto en cuestión. ¿Ya? Así que para distintos puntos de la curva que vienen caracterizados por distintos valores de t, yo voy a tener entonces una función que va creciendo a medida que t va creciendo. Eso es lo mismo que tener una función que me va dando longitudes cada vez mayores a medida que t va creciendo. Ya, me da esta longitud de esta porción, después me da la longitud de esta otra porción, después si integro un poquito más me da la longitud de esta otra porción hasta acá, y así sucesivamente. Ya, cuando t vale b, que es el valor final del parámetro, entonces tengo la longitud de toda la curva completa, que era la que habíamos estudiado en videos anteriores. Ok, fíjense, si yo entonces defino de alguna forma el grado en que una curva se dobla o se tuerce, o sea, la curvatura de una curva en términos de la longitud de arco, eventualmente voy a tener que calcular esa función, ¿ya? Voy a tener que parametrizar mi curva en términos no de un parámetro t cualquiera, sino de esa longitud de arco, y eso es una cosa que puede resultar compleja en dependencia de cuán complejo sea calcular esta integral que está acá. ¿Ya? Vamos a ver de todas maneras dentro de un rato que podemos desarrollar un concepto de curvatura basado en definir la curvatura por unidad de longitud de arco. Sin embargo, si bien conceptualmente esto es lo más adecuado, computacionalmente no, porque parametrizar respecto a la longitud de arco no suele ser un problema sencillo. ¿Ya? No siempre es posible parametrizar una curva respecto a la longitud de arco definida por esta integral. Si esta integral se complica, ya el problema se nos complica por completo. Aunque vamos a dar un ejemplito ahorita donde sí lo podemos hacer, y vamos a establecer a partir de la definición de la curvatura en términos de la longitud de arco, vamos a establecer otra definición que van a ver que después va a ser mucho más útil para la hora de trabajar. Mientras tanto, vamos a recordar otro concepto. Vamos a imaginarnos de nuevo que tengo una curva C, ¿ya? Que está definida por ciertos vectores R' en t, R en t, con componentes F en t, G en t, H en t, y con el parámetro t definido entre A y B. Esa curva pues tiene una orientación determinada en dependencia de cómo va creciendo este parámetro desde A hasta B. Miren, si yo agarro en un punto cualquiera de la curva, ya, en un punto cualquiera de la curva, y calculo
el vector R' en t, ya que es un vector cuyas componentes son las derivadas precisamente f', g' y h' en t de las componentes f, g y h del vector R. Entonces este vector R' en t, calculado en un punto t cualquiera de la curva, digamos este punto, es un vector que ya vimos en un video anterior que es tangente a la curva en ese punto. ¿Ya? O sea, si t es el valor del parámetro entre a y b que me define un punto de la curva, entonces el vector R' en t es un vector que está definido en ese punto y que en ese punto es tangente a la curva. ¿Ya? Claro, ese vector tangente tiene una longitud dada por la norma de R' en t, que es la raíz cuadrada de ¿quién? De f' en t al cuadrado más g' en t al cuadrado más h' en t al cuadrado. Si yo defino un vector que sea igual al cociente entre R' en t y su módulo, entonces vamos a suponer que defino un vector, le voy a llamar tau, que es función de t obviamente, y lo defino como el cociente entre R' en t y su módulo. Evidentemente, como el módulo de R' en t es simplemente un escalar que es positivo, entonces tau en t, este vector de acá, va a tener exactamente la misma dirección y sentido que R' en t. O sea, va a ser un vector tangente a la curva y que está dirigido en el sentido en que la curva está orientada. ¿Ya? Ahora, lo interesante es que si yo hallo la norma de tau en t, eso sería ya la norma de ¿quién? De R' en t sobre la norma de R' en t. Recuerde que por las propiedades de la norma, vamos a anotarlo aquí, si yo tengo la norma de cierto escalar multiplicado por un vector v, esto es lo mismo que el valor absoluto de a multiplicado por la norma de v. Aquí el escalar a sería 1 sobre la norma de R' en t, ya, porque esto es un escalar aquí. Entonces tendría el valor absoluto de ¿quién? De 1 sobre la norma de R' en t. ¿Por quién? Por el valor absoluto de R' en t. Como la norma de R' en t es un número positivo, entonces su valor absoluto es el mismo. Así que tendría aquí valor absoluto de 1, que es 1, entre valor absoluto de la norma de R' en t, que es la misma norma de R' en t. Todo esto por la norma de R' en t. ¿Ya? Estos dos objetos son exactamente lo mismo, así que esto aquí me da 1. Fíjense que he demostrado que la norma de tau en t definido de la forma esta en que lo definimos acá es 1. Así que tau en t es un vector que es unitario y que también es tangente a la curva C en el punto determinado por el valor t del parámetro. ¿Ya? Por eso es que a este vector de acá se le llama vector unitario tangente o tangente unitaria de la curva C en el punto, caracterizado por el valor tau, por el valor t, perdón, del parámetro. O sea, es un vector tangente a la curva que tiene módulo 1 y que a la vez está orientado en la dirección de crecimiento de la curva. O sea, en la misma orientación definida para la curva C en dependencia de los valores del parámetro t. Vamos a poner un ejemplito de cómo hallar este vector tangente para una curva determinada. Este sería el ejemplo 1. Vamos a suponer que quiero hallar la tangente unitaria tau de la curva C definida por la ecuación R en t igual a t al cuadrado más 1, t. Fíjense, aquí no es necesario saber qué tipo de curva es esta, pero es muy fácil, ¿no? Si aquí uno se da cuenta, las componentes de el vector R en t es una componente cuadrática en la dirección horizontal, en la dirección y una componente lineal en la dirección j. Eso nos está diciendo una cosa, ¿no? Si yo defino, por ejemplo, y
como t, entonces x me queda definido como t al cuadrado más 1. Y esta ecuación la puedo escribir como x menos 1 igual a t al cuadrado, que es lo mismo que y al cuadrado. Y esto no es más que una parábola, ¿ya? Cuyo vértice es el punto 1,0. O sea, el vértice está ubicado a lo largo del eje X a una distancia de una unidad a la derecha del eje Y, ¿ya? Y como el coeficiente de Y cuadrado es positivo, entonces es una parábola que abre en el eje X hacia la derecha. Ya, sería una cosa así. O sea, tengo el eje X aquí, tengo el vértice aquí en 1,0 y entonces tengo una parábola que abre acá hacia la derecha, ¿no? No es necesario, pero bueno, es un recordatorio bueno siempre que tenga una curva definida, pues paramétricamente tener una visualización de lo que yo estoy viendo, ¿no? Entonces se nos pide hallar tau. Sabemos que tau, por definición, lo acabamos de ver ahorita, es sencillamente R' sobre su módulo, el módulo de R' en t. Por tanto, todo se reduce a hallar precisamente el vector R'. ¿Ya? El vector R' entonces es un vector cuyas componentes son las derivadas de R en t. Así que R' t sería sencillamente derivar t al cuadrado más 1 y derivar t. Aquí la prima, recuerden que denota una derivada respecto al parámetro t. ¿Ya? T al cuadrado más 1, si yo derivo eso, pues sería la derivada de t al cuadrado más la derivada de 1. La derivada de 1 es 0 por ser una constante y la derivada de t al cuadrado es 2t. Y aquí, bueno, tengo una función lineal t. Su derivada respecto a t es precisamente la unidad. Ya, así que tengo que R' t es un vector que tiene componentes 2t a lo largo de la dirección horizontal y 1 a lo largo de la dirección vertical. Si hallo su módulo de R' t sería sencillamente la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes de R' t sumados entre sí. Sería entonces acá 2t al cuadrado más 1 al cuadrado. 2t al cuadrado es lo mismo que 4t al cuadrado y aquí tendríamos entonces 1 al cuadrado, que es 1. Eso nos dice entonces que tau es un vector a lo largo del vector 2t, 1 y que tiene aquí un factor de corrección de la norma que es 4t cuadrado más 1. Aquí abajo. Esto lo puedo escribir si quiero como 2t sobre raíz de 4t al cuadrado más 1 sobre raíz de 4t al cuadrado más 1. O si lo quiero escribir en la notación i, j, entonces eso sería 2t sobre raíz de 4t cuadrado más 1 por i más 1 sobre raíz de 4t al cuadrado más 1 por j. Miren, sería interesante tener una idea de cómo ese vector pues está ubicado en un punto cualquiera de la parábola. Aquí vamos a hacer un esbozo parecido al que hicimos ahorita de nuestra parábola. Aquí tenemos el vértice en 1,0. Tenemos nuestra parábola que abre hacia la derecha. ¿Ok? Y aquí entonces vamos a escoger un punto cualquiera en el que haya el tau. Por ejemplo, si escogemos el vértice, yo puedo calcular tau en el vértice. Ya, el vértice de la parábola es el punto con valor 1,0. Ya, eso quiere decir que nuestro parámetro t vale 0. Fíjense que aquí 1,0 implica ya t igual 0. Si t vale 0, entonces aquí mi componente y va a ser 0 y mi componente x va a ser 0 más 1, que es 1. Ya, precisamente t igual 0 va a reproducir el punto 1,0, que es el vértice. Así que si yo calculo tau en 0, tendría aquí 0i. Mírenlo aquí. Si yo multiplico aquí 2 por 0, ya tengo automáticamente la primera componente 0, más 1 sobre raíz de 0 más 1 por j. O sea, sería sencillamente j. ¿Ya? Quiere decir entonces que mi vector tangente aquí
en mi punto 1,0 es sencillamente el vector unitario J, ¿ya? Que evidentemente apunta en la dirección del eje Y. Ya, yo puedo escoger, por ejemplo, otro valor de t. Vamos a suponer que escojo t igual 1. Si escojo t igual 1, entonces eso me reproduce el punto. Fíjense, aquí tengo t cuadrado más 1 más 1 es 2. ¿Ya? Entonces me reproduce el punto 2,1, que sería un punto que estaría por aquí. Ya, o sea, si tengo aquí 2,0, mi punto 2,1 sería este de acá. ¿Ya? ¿Cuál sería el vector tangente ahí? Bueno, si yo calculo tau en 1, eso sería 2 por 1 entre raíz de 4 por 1 al cuadrado más 1 y más 1 sobre raíz de 4 por 1 al cuadrado más 1. Esto sería 2 sobre raíz de 4 al cuadrado. 4 por 1 al cuadrado es 4, más 1, 5. Sería raíz de 5. Y más 1 sobre raíz de 5. J, ¿no? Fíjense que 2 sobre raíz de 5, como ambas componentes tienen como denominador a la raíz de 5, entonces el mayor numerador me va a dar la mayor componente. Como el mayor numerador está aquí, en 2 sobre raíz de 5, quiere decir que la componente horizontal es mayor que la componente vertical. De hecho, la componente horizontal es el doble de la componente vertical. Así que mi vector tangente aquí va a ser un vector, obviamente ubicado en esta dirección, ya, y que va a cumplir con la característica de que su componente horizontal, esta componente aquí, ya va a ser 2 veces mayor que su componente vertical. O sea, si esta es la componente vertical y esta es la componente horizontal, pues la componente horizontal va a ser el doble de la componente vertical. Va a tener doble de longitud, mirenlo aquí. ¿Ya? Si la componente vertical es de longitud 1 sobre raíz de 5, esta componente horizontal es el doble, porque es 2 sobre raíz de 5, y eso es lo que se manifiesta en este dibujito aquí. ¿No? Entonces este sería el vector tau en 1, que tiene componentes 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. ¿Ya? Noten cómo el parámetro t de la parábola, que está definido desde 0 hasta infinito, ¿ya? Pues hace que mi parábola esté orientada de una forma que va creciendo, ¿ya? En ese sentido. Y noten cómo los vectores tangente unitarios, pues siempre están en el punto en que yo lo defino, están definidos precisamente con la misma orientación, ¿ya? Que tiene la curva en ese punto. Claro, espero que el ejemplo haya quedado claro. Ahora miren, vamos a elaborar ya el concepto de curvatura. Vamos a suponer que tengo dos curvas. Vamos a imaginar ahora que tengo dos curvas en el espacio. Vamos a pintar las dos curvas en el mismo sistema coordenado. Vamos a suponer que tengo aquí, tengo Y, X, Z. Aquí igual tengo mi eje X acá, mi eje Y acá y mi eje Z acá. Vamos a suponer que la primera de estas curvas es esta que curva aquí así. Son curvas definidas en el espacio, una cosa más parecida a una parábola. Y vamos a tomar la segunda de las curvas con esta forma. ¿Ya? Fíjense que una curva se sale un poquito más hacia el plano YZ, YX que la otra, ¿eh? Entonces, de las dos curvas, es evidente que la curva que está en color verde ya es una curva con una curvatura más angosta en este punto de acá. O sea, si yo comparo estos puntos, evidentemente la curva roja es un poquito más liviana su curvatura,
respecto a la curva verde. ¿Cómo podemos ver eso? Miren, si yo pinto sobre la curva entre los mismos puntos, ya alrededor del punto donde yo quiero evaluar la curvatura, yo pinto vectores tangentes unitarios igualmente espaciados, o sea, pinto este vector aquí, después pinto este acá, y después pinto este acá, y después finalmente pinto este acá. Y aquí hago lo mismo, pinto un vector unitario acá, después igualmente espaciado, pinto uno acá, después pinto uno acá, y después pinto uno acá. Ya, y yo me fijo en el grado en que esos vectores unitarios, o el ritmo al que esos vectores unitarios tangentes cambian su dirección. Ya, yo me doy cuenta que estos vectores unitarios en la curva verde, ya, pues tienen cambios de dirección que son mucho más bruscos que los cambios de dirección de los vectores unitarios que están ubicados sobre la curva roja. ¿Ya? O sea, si tomo vectores unitarios tangentes igualmente espaciados entre dos puntos equivalentes de la curva y miro ya la forma en que estos están cambiando de dirección, pues yo me doy cuenta que los vectores unitarios de la curva verde pues cambian de manera más drástica. Ya, de hecho, miren, si yo coloco aquí, ya en los puntos intermedios, estos vectores también, tal vez me pueda percatar mucho mejor de lo que les estoy diciendo. Ya, o sea, si tomo los puntos donde voy a definir los vectores un poquito más cerca uno de otro, ya, y hago lo mismo aquí, aquí se ve mucho mejor. Ve que el cambio es más abrupto para esta curva acá que para esta curva acá. Eso me quiere decir entonces que la forma o el ritmo al que se curva o al que se dobla la curva verde es mucho mayor que el ritmo al que la curva roja se está doblando. ¿Ya? Y ese ritmo es el ritmo al cual está cambiando la dirección y el sentido, ¿quién? El vector unitario tangente. Así que de alguna forma hay una relación entre el valor de la curvatura de una curva en un punto y el ritmo al que el vector unitario tangente a la curva en puntos que estén cercanos y que rodeen a ese punto en cuestión está cambiando su dirección y su sentido. No cambia su valor porque sabemos que es un vector unitario, pero cambia su sentido y su dirección. Ya, por eso es que uno puede tomar como parámetro para medir la curvatura por unidad de longitud de una curva, ¿a quién? Al cambio de dirección y sentido del vector unitario tangente respecto a la longitud de arco de la curva. Y ese cambio, ese ritmo de cambio es precisamente la derivada del vector tangente respecto a la longitud de arco. Así que este señor de acá, la derivada de tau respecto a ese, que es el ritmo de cambio, no de la longitud, porque la longitud sigue siendo 1, sino el ritmo de cambio de la dirección y el sentido del vector unitario tangente en un punto de una curva, pues me da una idea de cuán curva es la curva en ese punto. ¿Ya? Entonces se puede definir, de hecho así se define la curvatura y se designa con la letra kappa como la norma de esta cantidad. ¿Ya? Entonces a esta magnitud, que es el módulo de ¿quién? De la derivada respecto a la longitud de arco del vector tangente unitario, es lo que se llama curvatura de una curva C. ¿Ok? Y esa es la definición con la que nosotros vamos a trabajar en lo que sigue. ¿Ok? Entonces, miren, en esta definición, que ya vimos que es una definición que tiene su sentido intuitivo, porque vimos que precisamente el grado en que la curva se dobla o se tuerce, precisamente viene caracterizado por cuán abrupto es el cambio de dirección y sentido en el vector
unitario tangente, y por eso pues definimos la curvatura como la razón de cambio de ese vector unitario tangente, su módulo, ya, o sea, la derivada de tau respecto a la longitud de arco de la curva, que me da la razón de cambio de la dirección y sentido de ese vector tangente unitario cuando me muevo a lo largo de la curva. Su módulo me daría la curvatura. Si bien es intuitiva, esta definición no es tan práctica a la hora de hacer cálculos. ¿Por qué? Porque necesitamos que tau esté en función de s. ¿Ya? Claro, yo sé que si yo tengo cierto parámetro t, yo puedo definir a través de ese parámetro t otro parámetro s en términos de t. Ese parámetro s, que es la longitud de arco, lo definimos en una transparencia anterior. Mírenlo aquí. ¿Ya? O sea que si yo tengo mi parámetro t y puedo calcular la longitud de arco, yo eventualmente puedo invertir esta dependencia y hallar t en términos de s. Si yo logro hallar t en términos de s, entonces con sustituir t en la definición de tau, ya yo tengo entonces la fórmula para tau en s, ¿no? O sea, si yo tengo tau en t, de la manera en que lo definimos, yo puedo definir tau en términos de t en s si logro hallar esto, y esto me daría automáticamente tau como función de s. Si tengo tau como función de s, entonces puedo calcular esta derivada sin ningún tipo de problema y entonces calcular la curvatura. Claro, lo difícil es hacer esto, este paso acá. Lo difícil es lograr escribir el parámetro t original en términos de la longitud de arco de la curva. Eso es posible hacerlo única y exclusivamente cuando mi longitud de arco, o sea, mi función s en t, ya sea una función de la cual yo pueda despejar mi parámetro t en términos de s y que ese despeje sea único y sencillo de hacer. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo s como función lineal de t, no hay ningún problema en despejar t. Si yo tengo s como una función cuadrática de t, no hay ningún problema en despejar si voy a tener dos valores de t, porque una ecuación cuadrática tiene dos valores, pero eventualmente, ya como la longitud de arco es una magnitud positiva, pues yo voy a poder discriminar tal vez uno de esos dos valores. Pero ya si tengo s como un polinomio cúbico en t, como un polinomio cuártico, como un polinomio en general de grado n, o como otra cosa más complicada, ya me es más complicado despejarte en términos de s y entonces escribir eventualmente tau en términos de s. Así que para razones prácticas voy a estar muy limitado a la hora de aplicar esta definición. ¿Ya? No obstante, vamos a ver un ejemplito en el que sí se puede aplicar esta definición de curvatura y vamos a después ver otra fórmula alternativa que vamos a dar para la curvatura a partir de esta definición, donde vamos a comparar con el mismo ejemplo cuáles son las ventajas de cómputo. ¿Ya? Vamos a poner como nuestro segundo ejemplo, vamos a parametrizar una curva en términos de la longitud de arco. Parametrizar respecto a la longitud de arco S, la curva C, que describe un círculo de radio 4, ya centrado en el origen. Mira, vamos a hacerlo un poco más general. No vamos a poner de radio 4, sino de radio A, centrado en el origen de coordenadas. ¿Ya? Bueno, un círculo de radio A centrado en el origen de coordenadas, yo sé que tiene ecuación cartesiana x al cuadrado más y al cuadrado igual a cuadrado. De manera que si yo defino x igual a coseno de t y y igual a seno de t, evidentemente a al cuadrado coseno cuadrado de t más b al cuadrado por seno cuadrado de t, que eso es lo mismo que a cuadrado. Aquí tengo a, ¿no?
por coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Esto sabemos que vale 1. Esto es lo mismo que a cuadrado. Y como esto es x2 y esto es y2, entonces fíjense que definir x y y de esta forma nos reproduce automáticamente la misma ecuación. x2 más y2 igual a 2. Así que yo puedo tomar mi parametrización R de mi círculo precisamente como A coseno de t por i más b más a, perdón, a seno de t por j. Ya, así que mi círculo de radio A centrado en el origen tiene parametrización R en t igual a coseno de t más a seno de t j. Si yo quiero parametrizar respecto a la longitud de arco, entonces yo tengo que calcular mi longitud de arco como la integral, bueno, aquí t, evidentemente para que se reproduzca el círculo completo va desde 0 hasta 2pi. ¿Ya? Así que si yo integro desde 0 hasta t, aquí en a la raíz de f' en u al cuadrado más g' en u al cuadrado de u, donde f' en u es sencillamente la componente x de mi círculo a coseno de u y f en u es a coseno de u y g en u es a seno de u, entonces yo tendría la longitud de arco S como función de t. ¿Ya? F' en u sería a coseno de u derivado respecto a u, sería sencillamente a por la derivada del coseno de u, que sería menos seno de u. Así que tendríamos aquí menos a seno de u. De la misma forma, g' en u sería derivar a seno de u respecto a u. Sale la a de como una constante, tendría entonces la derivada del seno de u respecto a u, que eso da coseno de u. Así que f' en u al cuadrado sería sencillamente a cuadrado seno cuadrado de u, y g' en u al cuadrado sería a cuadrado coseno cuadrado de u. Así que entonces esta integral me quedaría la integral de 0 a t. ¿De quién? De la raíz de f' en u cuadrado, que ya vimos que es a cuadrado seno cuadrado de u, más g' en u, que es a cuadrado coseno cuadrado de u. Todo eso por du. Si yo aquí saco factor común a cuadrado, me va a quedar entonces coseno cuadrado de u más seno cuadrado de u, que yo sé que es 1. Y esto me va a quedar simplemente la integral de 0 a t, la raíz de a cuadrado es a de u. Esto es lo mismo que a por u entre 0 y t, y esto me da sencillamente a por t. Así que voy a tener que mi parámetro S en t es sencillamente a por t. Y noten que aquí, como S me da lineal en t, yo puedo despejar automáticamente t como S sobre a. Y en este caso particular, entonces yo puedo escribir mi parametrización R en S como ¿quién? Como a coseno de S sobre a y más a seno de S sobre a j. Y en este caso yo sí pude, ¿ya? Yo sí pude invertir la ecuación, esta de acá, de manera que pude despejarte y pude hallar una parametrización en S. Claro, al poder hallar la parametrización en S, entonces yo puedo directamente calcular la curvatura usando esta definición. ¿Ya? Vamos a poner como tercer ejemplo, calcular la curvatura del círculo del ejemplo 2.
Así que tengo mi círculo ahora que está caracterizado por la parametrización R en S igual a coseno de S sobre AI más A seno de S sobre A J. Ya, yo sé que mi curvatura K es sencillamente agarrar el módulo de quién, de la derivada de tau respecto a S. Por tanto, todo aquí se reduce a calcular tau. ¿Ya? Calcular tau en S, una vez que tenga tau en S, que el vector unitario tangente, lo derivo respecto a S, hallo la norma de esa derivada y ya tengo automáticamente la curvatura. Recordar que tau en S lo habíamos definido como quien, como R' en S sobre módulo de R' en S. ¿Ya? Donde ese era un parámetro. Cualquiera, en este caso es la longitud de arco. ¿Ya? R' en S, ¿quién es? Bueno, R' en S sería derivar A coseno de S sobre A respecto a S y derivar A seno de S sobre A respecto a S. Eso sería A por la derivada del coseno de S sobre A respecto a S por I más A, que sale como constante, por la derivada del seno de S sobre A respecto a S, todo eso por J. ¿Ya? La derivada del coseno de S sobre A es menos seno de S sobre A, pero como S sobre A es un argumento que tiene la constante A, tengo que usar la regla de la cadena y derivar ahora S sobre A también respecto a S. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Tendría A coseno de S sobre A por la derivada de S sobre A respecto a S. La derivada de S sobre A sencillamente da 1 sobre A. Aquí se tendría aquí menos A por 1 sobre A seno de S sobre A por I más A aquí por 1 sobre A, que es la derivada de S sobre A por el coseno de S sobre A por J. Tendría aquí entonces menos, esta A se va con esta A se va con esta, menos seno de S sobre A por I más coseno de S sobre A por J. Y esta sería la derivada del radiovector que me describe mi círculo. Ahora, para hallar la curvatura necesito hallar el módulo de este radiovector. ¿Ya? La norma o módulo de ese radiovector, ¿quién sería? Esto aquí en S, ¿no? Bueno, sería sencillamente la raíz cuadrada de ¿quién? De menos seno de S sobre A al cuadrado más coseno de S sobre A al cuadrado. Así que sería la raíz del seno cuadrado de S sobre A más coseno cuadrado de S sobre A. Y yo sé que eso da 1 independientemente de cuál sea el argumento del seno y del coseno. Así que esto tendría que ser raíz de 1, que eso es 1. Así que la norma de R' en S sencillamente sería 1. ¿Ya? Entonces tengo la norma de R' en S igual 1. Y entonces el vector unitario tangente tau en S, ¿quién sería? Sería, mírenlo aquí, R' en S, que es este vector, entre su norma, que es 1. Así que sería sencillamente R' en S, aquí sobre 1, que eso es R' en S. Que sería sencillamente menos seno de S sobre A por I más coseno de S sobre A por J. Si ya tengo tau prima en S, entonces tengo que mi curvatura K sería la norma
de tau en S de S. Así que sería la norma de ¿quién? De la derivada respecto a S del vector menos seno de S sobre A coseno de S sobre A, que es el vector este de aquí arriba. Sería entonces la norma de ¿quién? Del vector cuyas componentes son la derivada respecto a S menos seno de S sobre A, coma, derivada respecto a S. ¿De quién? Del coseno de S sobre A. Sería entonces la norma. Si derivo menos seno de S sobre A respecto a S, eso sería la derivada de menos seno, sería menos coseno. Pero tengo que derivar respecto a S el argumento, que es S sobre A. Y aquí tendría, igual, la derivada del coseno es menos seno. Pero tengo que derivar respecto a S el argumento, S sobre A. ¿Ya? Tendríamos entonces la norma de ¿quién? La derivada respecto a S de S sobre A es 1 sobre A, así que tenemos menos 1 sobre A coseno de S sobre A, coma 1 sobre A seno, o sea, con un menos aquí, seno de S sobre A. Y la norma de ese vector sería sencillamente la raíz cuadrada de ¿quién? De menos 1 sobre A coseno de S sobre A, todo eso al cuadrado, más aquí menos 1 sobre A seno de S sobre A, todo eso al cuadrado. ¿Ok? Aquí puedo sacar factor común 1 sobre A cuadrado y me va a quedar sencillamente coseno de S sobre A al cuadrado más seno cuadrado de S sobre A. Y esto sabemos que es 1. Así que va a quedar raíz de 1 sobre A cuadrado, que eso es 1 sobre A. Escojo la raíz positiva porque la curvatura es positiva. Así que la curvatura me queda sencillamente 1 sobre A. ¿Qué me está diciendo eso? Que la curvatura de un círculo, esta es la curvatura de un círculo de radio A centrado en el origen. Hay una cosa interesante aquí, miren, esa curvatura me da el inverso del radio del círculo. No me depende de la ubicación del círculo, o sea, no entran las coordenadas 0 y 0 del origen de coordenadas, así que todo parece indicar que la curvatura de un círculo no depende del punto donde esté su centro, sino única y exclusivamente de su radio de curvatura. Ya, vamos adentro de un rato, pues calcular la curvatura del círculo en términos de otra expresión un poco más sencilla. Simplemente les quise hacer este ejemplo para que vean cuán elaborado, cuán difícil suele ser calcular la curvatura de una curva usando la definición esta de acá. Fíjense que tuve que para usar la definición tuve que primero parametrizar el círculo respecto a la longitud de arco. Por fortuna lo pude hacer, ¿ya? Pero una vez que tengo esa parametrización, entonces viene todo el aparato de cálculo para poder lograr tener la curvatura. Es un ejercicio que tiene bastante cálculo. Y entonces inmediatamente vamos a pasar a dar una expresión alternativa para la curvatura que va a ser muchísimo más fácil a la hora de calcular en la práctica. Fíjense, habíamos definido la curvatura como la derivada, ¿no? La norma de la derivada del vector tangente unitario respecto a la longitud de arco. ¿Cierto? Ahora miren, de tau,
si yo derivo de tau respecto a cierto parámetro t cualquiera, no respecto a la longitud de arco, ¿ya? Y yo presupongo que S es igual a S en t, ¿ya? O que t es igual a t en S. Entonces esta derivada de tau de t yo la puedo escribir usando la regla de la cadena como la derivada de tau respecto a la longitud de arco, ¿ya? Por la derivada de la longitud de arco respecto a t, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la derivada de tau respecto a la longitud de arco yo la puedo poner como la derivada de tau respecto a t entre la derivada de s respecto a t, ¿ya? Como esta derivada es la que entra en la definición de curvatura, ¿ya? Entonces esto implica que mi curvatura yo la puedo poner como la norma de ¿quién? De la derivada de tau respecto a t entre la derivada de s respecto a t, ¿cierto? Esto es lo mismo que tener aquí el valor absoluto de la derivada de tau respecto a t y aquí abajo el valor absoluto de ds de t, ¿ya? Como ds de t es un escalar, su norma es su propio valor absoluto, así que aquí tengo de tau de t norma y aquí el valor absoluto de ds de t. Claro. Ahora bien, fíjense, hemos obtenido que k es sencillamente 1 sobre el valor absoluto de ds de t por la norma de tau de t. Ahora miren, por la definición de función de curvatura, yo sé que esto es la integral desde a hasta t. ¿De quién? De la norma de r' en u de u. ¿Ya? Si yo uso el teorema fundamental del cálculo y derivo s en t respecto a t, esto sería la derivada respecto a t de esta integral, la integral de a hasta t de r' en u de u. Y el teorema fundamental del cálculo me dice entonces que la derivada esta es sencillamente el argumento o el integrando evaluado en t. Así que esto sería sencillamente la norma de r' en t. ¿Ya? Entonces, esa norma de r' en t, fíjense que yo puedo usarla, ¿ya? Ahora, yo tengo aquí, fíjense, la derivada aquí de tau respecto a t, ¿ya? Aquí en esta formulita de aquí arriba, tengo la derivada de tau respecto a t, ¿ya? Y tengo aquí el valor absoluto de ds de t, ¿ya? El valor absoluto de ds de t, como ds de t es positivo, entonces su valor absoluto también es positivo. Esto yo lo puedo poner como, bueno, aquí, como la norma 1 sobre ds de t por la norma de d tau de t. Y si yo sustituyo aquí este valor que encontré para ds de t, ya, esto lo sustituyo acá, entonces ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que la curvatura acá sencillamente va a ser la norma de tau de t entre la norma de r' en t. Si yo escribo de tau de t como tau' en t, pues en esta notación esta formulita parece un poquito más sencilla. Y esta sería una forma alternativa para calcular la curvatura K, ¿ya? Pero en términos de la parametrización, no de la longitud de arco, sino en términos de una parametrización cualquiera t. Pero fíjense que partimos de la definición original. O sea, al final estamos calculando la curvatura respecto a la longitud de arco, pero no estamos usando la longitud de arco como parámetro, sino que estamos usando cualquier otro parámetro.
Claro, esto siempre que obviamente la norma de R' T sea distinta de cero. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la curva sea suave, o sea, cuando yo tenga derivadas continuas, bien definidas, ¿ya? Y también la norma de esa derivada pues sea distinto de cero, entonces yo puedo usar esa ecuación para calcular la curvatura K. Miren, vamos a aprovechar y vamos a calcular ahora la curvatura del círculo. Sería el ejemplo 4, pero usando esta expresión. O sea, calcular la curvatura del círculo del ejemplo 2 usando la expresión anterior, ¿no? O sea, usando la expresión K igual a la norma de tau prima en T entre la norma de R' en T. O sea, vamos a aprovechar y vamos a hacer ese cálculo y vamos a comparar entonces con el cálculo que hicimos anteriormente. Ya yo les decía que el círculo C lo podemos caracterizar con un vector R en T es igual a coseno de T a seno de T. Eso implica automáticamente que el vector R' en T, ¿quién es? Sería menos A seno de T por A coseno de T. La norma de R' en T sería la raíz cuadrada de ¿quién? De menos A seno de T al cuadrado más A coseno de T al cuadrado. Eso es lo mismo que A cuadrado, que multiplica coseno cuadrado de T más seno cuadrado de T. De nuevo aquí tenemos el hecho de que el coseno al cuadrado más el seno cuadrado nos da 1. Y esto finalmente nos da A. ¿Ya? Entonces, tau, ¿quién es? Tau es R' en T entre norma de R' en T, o lo que es lo mismo es menos A seno de T, A coseno de T entre la norma de R' en T, que es A. Así que nos queda menos seno de T, coseno de T. ¿Ya? Así que tenemos entonces que el vector unitario tangente es menos seno de T, coseno de T. ¿Qué tenemos que hallar ahora? Miren, la derivada de tau, que tau prima sería ¿quién? Sería menos seno de T prima, coseno de T prima. La derivada del menos seno es menos coseno. Y la derivada del coseno es menos seno. Así que tau prima es menos coseno de T menos seno de T. La norma entonces de tau prima, ¿quién sería? Sería la raíz cuadrada de menos coseno de T al cuadrado más menos seno de T al cuadrado. Eso es lo mismo que la raíz cuadrada del coseno cuadrado de T más seno cuadrado de T. De nuevo, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Sería la raíz de 1, que es 1. ¿Ya? Así que fíjense, tengo ya la norma de tau prima en T y tengo la norma de R' en T, que es A. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que mi curvatura sería 1, que es la norma de T' T entre A, mírenlo aquí, que es la norma de R' T. Y ese valor de curvatura es precisamente el valor de curvatura que nosotros obtuvimos, mírenlo aquí, para el círculo. Ahora, sin embargo, comparen todo el volumen de trabajo que implica esta hoja de trabajo para parametrizar respecto a la longitud de arco del círculo, esta hoja de trabajo para calcular las derivadas y esta hora de trabajo para calcular la curvatura, ya que tuvimos que hacer inicialmente por la definición. Ahora compárenla con esta única hoja de trabajo rápida con la que nosotros
pudimos calcular la curvatura del mismo círculo, pero usando esta nueva fórmula. Por supuesto que esta es mucho más fácil desde el punto de vista operativo. Ya, o sea, es una ventaja tener esa fórmula para pues poder calcular la curvatura. Miren, un último ejemplo muy descriptivo. Vamos a calcular la curvatura de una línea recta. Claro, intuitivamente una línea recta no es curva. Por tanto, de alguna forma nosotros podemos intuir que la curvatura de esa recta tiene que ser cero. Ahora, ¿cómo demostrarlo? Bueno, una línea recta, cualquiera, yo la puedo caracterizar con un vector R en T, que es lineal en T en las tres componentes, ¿no? Sería, por ejemplo, AT más B, ¿ya? Puede ser aquí CT más D, y aquí E por T más F. Así que las tres componentes son sencillamente funciones lineales de T. R' en T sería un vector cuya primera componente sería la derivada de AT más B. Respecto a T, la segunda componente sería la derivada de CT más D. Y la tercera componente sería la derivada de E por T más F respecto a T. ¿No? Si derivo AT más B, eso es una función lineal, la derivada de B es 0, la derivada de A por T es A. Lo mismo pasa con la derivada de CT más D, que da C, y lo mismo pasa con esta derivada, que da E. Así que la R' en T es un vector cuyas componentes son A, C y E. Como A, C y E son constantes, fíjense que R' en T es un vector constante. Si es un vector constante, entonces tau es A, C, E sobre el módulo de R' en T, que es la raíz cuadrada de A cuadrado más C cuadrado más E cuadrado. Nótense que también esto es un vector constante. ¿Ya? Porque esto es un escalar aquí abajo. Esto es un escalar aquí abajo, una constante. Y aquí las tres componentes de tau son las mismas tres componentes aquí arriba de R'. Claro, aquí están corregidas por esta norma de R' acá. Pero aún así son todas constantes. Por tanto, tau es un vector constante. Y si tau es un vector constante, entonces la curvatura, que nosotros la definimos como la norma de tau' en T entre la norma de R' en T, ya, entonces tiene que ser necesariamente 0. ¿Por qué? Porque si tau es un vector constante, eso implica que tau' en T tiene que ser 0. Así que aquí tendríamos la norma de 0, ¿ya? Entre raíz de A2 más C2 más E2. Pero esto sencillamente da 0. Ya, entonces hemos concluido que la curvatura de una línea recta, ¿ya?, tiene que ser necesariamente 0. Que era lo que intuitivamente pues uno sabía, ¿no?, de antemano. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí el video de hoy. Ha sido un video denso, pero he tratado de incluir todas las explicaciones detalladas de este tema tan fascinante que es el hallar pues la curvatura de una curva. Después vamos a en el otro video vamos a pues dar una forma alternativa de hallar la curvatura que nos va a hacer pues las cosas un poquito más fáciles también. Vamos a evitar pues tener que calcular la derivada del vector tangente y eventualmente no vamos a tener ni que calcular el vector tangente. Pero bueno, para no hacer el video tan largo, vamos a dar eso para una segunda parte. ¿Ok? Entonces, si les gustó el video, pues no olviden darle like, no olviden compartir con todos sus compañeros
de aula, sus compañeros que conozcan de otras prepas o de otras universidades. Y bueno, si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete ahora mismo porque eso nos ayudaría a nosotros a crecer muchísimo más. Muchas gracias y hasta un próximo video.